Buenos días, un abrazo para todos, un abrazo físico, un abrazo espiritual, un abrazo, un abrazo de primogénitos. Eh, Les vamos a leer el libro de Mateo. Espero que Mateo capítulo uno, uno, perdón, Mateo capítulo 12 del 1 al 8, 12, 1 al 8. Estamos en tiempo de primogenitura, estamos en tiempos de águila y estamos en tiempo de águilas. Yo creo que eso hay que recalcar, en tiempo de águilas, y también estamos en tiempo de Leviatán. Así que estamos justamente a 3 semanas del día de Pentecostés. ¿Cómo contamos? Ya ni me acuerdo ya. Acá, acá le dejamos, acá le dejamos, acá le dejamos 3 semanas. Y es un pasaje hermoso, el de Pentecostés, que antes de empezar a Pentecostés, pues Dios les muestra el viaje que están recorriendo, ¿no? Y ese viaje les dice, el principio del tercer mes les dice, están en alas de águila, chuza. E imagínense, en medio de todas nuestras circunstancias y que venga Dios y nos diga eso. Pero es importante conocer la primogenitura y en eso estamos. Así que vamos a ver qué tanto sabemos de primogenitura y claro, qué tanto sabemos de casa. Y sobre todas las cosas, qué tanto sabe Cristo de primogenitura. Porque, ah, porque Cristo es el que, al que siempre le tenemos que preguntar con respecto a nuestra primogenitura, la primogenitura que recibimos de Él y la primogenitura que damos. Así que para conocer esto, espero que hayan leído Mateo. Pero para ir a la primogenitura, pues tenemos que leer Marcos y tenemos que leer Lucas. Porque, mire, los tres evangelios hablan de este pasaje. Juan no habla de este pasaje. Leví sí habla de este pasaje. Y Leví es Mateo, por si acaso, es el libro de Leví. Así que dice el libro de Mateo que ahí es donde me atreví a empezar la historia, el recorrido de nuestra vida. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día del reposo y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Esto, por favor, por favor, como casa, que siempre quede eso pendiente, que Dios nos enseña a mirar que su palabra siempre va de acuerdo con el fruto y obviamente va a ir de acuerdo y ahí nos ubicamos porque su palabra es fruto y su palabra también es meses. Y claro, hoy estaba viendo, están en el mes de las Marías, ¿no? Pucha, el mes de Marías. Y lo que hace y claro, y mes de Marías, y otra vez volvemos con las Marías. Pero lo que sí quiero recalcar es el hecho de que si usted quiere conocerle a Dios y a su palabra, necesita conocer el fruto. Y todos los meses Él tiene un fruto. Y esto nos permite ubicarnos. Estamos en tiempo de Pascuas. De lo que dice este versículo, estamos entre tiempo de Pascuas y Pentecostés. ¿Y por qué? ¿Por qué es para importante para nosotros? Porque el fruto de Dios, recuerda, el fruto de Dios tiene peso y medida. Entonces, el momento que se quita el peso y la medida, como hacen los calendarios regulares y como hacen todas las tradiciones, ese momento se le quita el peso al fruto. Y cuando se le quita el peso al fruto, no podemos manejar ni pesos ni medidas. Por favor, un primogénito de Dios, la característica de un primogénito y de una primogénita de Dios es que sepa manejar pesos y medidas de santuario, porque si no sabemos manejar pesos y medidas de santuario, van a venir pesos y medidas que no tienen peso de gloria, y ese peso de gloria va a afectarnos, afecta a nuestras familias, y eso ya sabe, en eso somos expertos, ya sabe lo que provoca. Se cae la economía del mundo todos los días de la vida y se levanta la economía del mundo, pero el peso de gloria nunca se cae.
Así que dice, así que estamos entre tiempo de Pascua y Pentecostés. Eso es lo que quiero mostrarle. Entonces estamos en tiempo de primogenitura. Cuando vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que David hizo cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no es lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Entonces aquí ya tenemos un quebrantamiento de la ley, pero bueno, eh, ya con esto podemos ver, sabemos en qué tiempo estamos, sabemos, sabemos qué es profanar, como dice aquí, profanaron el día de reposo. La semana anterior eso fue lo que hicimos. Llegamos acá y hablamos, ¿de qué hablamos? Hablamos de cierta forma de un nuevo principio. Eso es simplemente lo que como Casa Aldabar hacemos, ¿no? Llevar, llevar esos pasos que conozcamos, no conozcamos, pero sí lo podemos decir, sí lo hicimos. Hacer esto, hacer esto, profanar. ¿Quién le gustaría profanar? ¿Ah? Nadie. Esa palabra, pero viene Cristo Jesús y dice profanar es bueno. Entonces, otra de las cuestiones, pero eso, si tienen alguna pregunta, entonces eso nos hace ver por qué es importante. Es el tiempo del templo, es el tiempo del Shabbat, es el tiempo de poder conocer lo que es lícito y lo que no es lícito, ¿no? Y dice, sí, dígame. Entonces, todo lo que le estamos diciendo, todo esto se une aquí. Entonces, el conocimiento de lo santo, ¿qué provoca? El conocimiento de lo santo, lo que ahí se podría entender como lo que estábamos diciendo, cómo vamos como Casa Aldabar. El conocimiento de lo santo irrumpe en todo esto y da luz a todo esto. Entonces, para Cristo lo que está diciendo es, aquí se encendió algo con David y con esto se volvió al principio, se irrumpió y se volvió a la ley y se volvió nuevamente al temor de Dios. Y entonces lo que están haciendo los discípulos es, no están, no están profanando, sino lo que están haciendo los discípulos es dando luz. Entonces una cosa es profanar y otra cosa es dar luz. Entonces, eso solamente como paréntesis, porque sí yo quiero ir a cosas que son, pero claro, y yo les preguntaba, yo les preguntaba, porque aquí necesitamos todo esto enfocarle a la luz de la primogenitura, y no sé si tienen alguna pregunta, pero continuemos. Dice, y no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Entonces, algo mayor que el templo está aquí. No es un profanador, ni tampoco Dios va a profanar su propia ley. Así que ahí es donde, si ve, como casa lavar, ahí ya me entienden lo que está sucediendo. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, hubieras condenado a los inocentes. No hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, aquí venimos, aquí vamos entonces con la siguiente parte. La primogenitura, aquí, ¿de qué nos habla Cristo Jesús? Cristo Jesús nos habla de la misericordia. Pero nosotros, entonces, ¿qué tipo de misericordia es la que habla Cristo Jesús? Entonces, por eso nosotros tenemos que mostrar qué tipo de misericordia tiene Dios, qué tipo de misericordia tenemos nosotros y qué tipo de misericordia nosotros damos. Entonces, por un lado está la misericordia, pero por otro lado está la primogenitura. ¿Qué pasa con la misericordia? La misericordia que no tiene primogenitura. Se convierte en misericordia por misericordia. Por eso nosotros tenemos que entender qué es misericordia. ¿Qué es misericordia? Y para eso tenemos que venir a todo el trayecto de nuestras vidas.
Nosotros vinimos ¿de dónde? Nosotros, desde el menor hasta el mayor, vinimos de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es un lugar. Y de la misericordia de Dios nosotros venimos a esta tierra a la misericordia de nuestros padres, a la misericordia de una madre. Y de la misericordia de una madre nosotros levantamos misericordia, levantamos un lugar para que ese lugar sea misericordia y de misericordia a quien dé misericordia a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es el lugar de donde vinimos. ¿De dónde vinimos? No, no vinimos de la compasión, no vinimos de la lástima, vinimos de la misericordia de Dios. Recuerde siempre, vinimos de la misericordia de Dios. Pero llegamos a esta tierra y ahí es donde nosotros tenemos que establecer esa misericordia, si tenemos misericordia o no tenemos misericordia. Entonces, la misericordia, escucha, la misericordia, ¿quiénes son los más expertos, los expertos de misericordia? ¿Quiénes son expertos? Los misericordia, los expertos de misericordia son todos los que han salido de ese lugar de misericordia. Entonces, ese lugar de misericordia en Dios se llama matriz. Y todo el que nace de la matriz de Dios se llama hijo de misericordia. Y Dios le pone, Dios le pone el nombre hijo de misericordia. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre del hijo de misericordia? El hijo de misericordia se llama primogénito. Así que tenemos que salirnos y salirnos ¿de dónde? Tenemos que salirnos de una falsa misericordia. Tenemos que salirnos de una falsa primogenitura. Por eso, la siguiente parte, entonces, si estamos hablando de primogenitura, ¿usted se da cuenta qué tan experto es Cristo Jesús en primogenitura? Cristo Jesús, en este pasaje, ¿a quién está hablando? Está hablando a primogénitos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿quiénes son los expertos en conocer primogenitura? ¿Quiénes deben ser? Los hijos. Entonces, los hijos son expertos. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿qué conocen? Los hijos conocen la misericordia. Entonces, ¿quiénes son expertos de misericordia? ¿Quiénes son expertos? No. Ya. Los hijos son expertos en misericordia porque conocen el lugar de donde vinieron, la matriz. Ahora, ¿quiénes son expertos en matriz? ¿Los hijos o las mamás? Entonces, ¿quiénes deben ser expertas en misericordia? ¿Las mamás o los hijos? ¿Ya? Así que si yo soy hijo de misericordia, yo soy experto en la misericordia, en donde yo crecí, en donde yo me desarrollé y en donde yo establecí misericordia. ¿Y qué tal si de venir de una misericordia verdadera, me meten en una misericordia falsa? Entonces, ¿el hijo en qué se convierte? Se, se, el hijo se convierte en un falso conocedor de en falso conocedor de matriz. Y entonces, ¿por qué un hijo se convierte en falso conocedor de matriz? Porque, porque el lugar de donde salió resulta ser que salió de un lugar extraño. ¿Por qué? Porque ¿quién debería conocer misericordia? La mamá. Si la mamá no conoce su matriz, la mamá sí conoce misericordia, pero no conoce su matriz, ¿qué sucede? Ahí, ese es el problema. Dios conoce su matriz. Dios conoce a sus primogénitos. Dios conoce a sus primogénitas. Dios conoce su matriz. Dios conoce la matriz de sus hijos y de sus hijas. Y usted conoce su matriz. Entonces, para conocer su matriz, ahí es donde conoce su misericordia. ¿Por qué? Porque no va de la mano sus hijos y su matriz. ¿Cómo son sus hijos? Si su matriz es misericordia, ¿cómo son sus hijos? ¿Cómo son?
¿Cómo son? Bueno, si vamos por el lado equivocado, si no conoce la matriz, ¿cómo son los hijos? Entonces, tienen, exacto, tienen muchísima misericordia, pero tienen baja primogenitura. Ahora, ahora vamos con las mamás, vamos con las mujeres. ¿Qué tan alto es el nivel de la misericordia de las mujeres? Altísimo. ¿Qué tan bajo es el nivel de la primogenitura de las mujeres? Entonces ahí hay un problema. Otra vez. Y ahora, vamos con los hombres. Qué tanto es el nivel de misericordia de los hombres? Bajo, bajo. ¿Qué tanto es el nivel de misericordia? ¿Qué tal el nivel de conocimiento de primogenitura? Ah, otra vez, no hay relación. Escuche, Dios, la, la, pri- la primogenitura de Dios y la matriz de Dios, ¿qué tanto es el nivel de misericordia de la matriz de Dios? Alto. ¿Y qué tal nivel desde el conocimiento de primogenitura? Alto. Y por esa primogenitura, ¿a dónde le mandó a Cristo? ¿O a dónde fue Cristo? Conoció la primogenitura, conoció la misericordia en los cielos. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Cristo? Va, entonces conocemos a Cristo. Cristo les dijo, por amor, por misericordia. Por misericordia me quedo con papá o por misericordia voy donde mis hermanos. Por misericordia. Entonces, el nivel de Cristo Jesús de misericordia, al dejar esa matriz, ¿cuál fue? Alto. Y ahora, el nivel de primogenitura, ¿qué dijo? El nivel de primogenitura fue alto. ¿Y eso para quién, a quién vino a dar eso? Exacto. Vino. ¿Por qué? Porque aquí en el mundo encontró el nivel de misericordia. Cuando vino Cristo Jesús, el nivel de misericordia, ¿en dónde estaba? ¿Bajo o alto? Altísimo, altísimo. Vuelvo a repetir la pregunta. Cuando vino Cristo Jesús, el nivel de misericordia, ¿cuán alto estaba? Altísimo. Ahora, el nivel de primogenitura, ¿cuán alto estaba? Bajísimo, bajísimo. Así que todos entendieron. ¿Por qué? Porque ahí se da cuenta, el nivel de varón, de primogenitura, el nivel de primogenitura va a ser bajo y mientras más bajo sea el varón, el nivel de misericordia va a ser alto. ¿Y a dónde va a querer irse? ¿Y a dónde se está yendo? No se está yendo al cielo. ¿A dónde se va a ir? Lo único que quiere ese varón, ¿qué es? ¿Qué quiere? Si ese varón no tiene primogenitura y tiene un nivel alto de misericordia en su casa, ¿qué quiere ese varón? Exacto, exacto. Ese varón va a querer salirse, va a querer salir de ese vientre. ¿Me expliqué? ¿Les ha pasado? ¿Les pasó eso? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso, nuestros hijos y nuestros padres siempre van a mostrar, van a mirar en nosotros un evangelio de primogenitura y un evangelio de misericordia. Entonces, por eso, mire, estamos atravesando el proceso con Pau. El nivel de misericordia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subir. ¿Y el nivel de primogenitura qué tiene que hacer? Tiene que subir. Entonces, usted y yo, o mejor dicho, yo, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Cuál es cuál es el mejor regalo que le puedo dar a mi novia? ¿Cuál es el mejor regalo? Ah, exacto. Ya, claro, ¿cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a la enfermedad? Ser primogénito. ¿Cuál es el mejor regalo que puede dar a la esclavitud? Ser, ser primogénito. Entonces, esto es hermoso porque este pasaje que le dice misericordia quiero y no sacrificio, sí, son dos veces que le repite Cristo Jesús. Y si usted va a leer en la otra vez cuando repite esto, ¿sabe cuándo repite esto? Cuando le llama a Leví, cuando le llama a Mateo. Entonces, ¿qué le dice Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. Al decir misericordia quiero, ¿qué le dice?
Vine, exacto, vine a darles una verdadera matriz. Y si tengo que sacarles de esa matriz y si tienen que salir de esa matriz, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, tiene que ser primogénito. Ahora, vamos ahora con la primogenitura. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Quiere orar? ¿Quiere hacer algo? Ya. La, la, la misericordia es un lugar y el lugar tiene la mujer, la misericordia tiene aquí, porque Dios no le sacó, escuche, no, Dios no le sacó de en medio de angelitos. ¿De dónde le sacó Dios? Dios le sacó de la matriz. Dios no le envió a un sitio pobrecitos. ¿A dónde le envió Dios? A un sitio de los cielos que le puso en una mujer que se llama matriz. Pero si no conoce ese sitio la mujer, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va, en lugar de tener una matriz de primogenitura, ¿qué? Va a convertirse, ¿sí? Se va a convertir en una falsa matriz. Y esa falsa matriz, ¿qué va a hacer? Esa falsa matriz va a ser un cáncer. ¿Por qué? Porque la matriz es una parte, pero resulta ser que la misericordia de la mujer es toda la mujer es misericordia, sus pensamientos por misericordia, su profesión por misericordia, su actitud por misericordia, su amor a Dios por misericordia y todo es misericordia. Y termina levantando ¿qué? Y termina levantando misericordia. Y el momento que levanta misericordia, ¿qué sucede con los hijos? Los hijos no salen de esa misericordia, no salen de ese cáncer, no salen, no salen. Y el momento que no salen los hijos, ¿por qué van a luchar toda la vida? ¿Por qué luchan toda la vida? Toda la vida luchan por salir. Ya tienen 100 años y luchan por salir de ese vientre. Viene Cristo Jesús y le dice, aquí está. Y eso, ¿quién lo puede hacer? La primogenitura. Así que ya conoció su matriz, le presento su matriz. Y entonces, ¿qué tiene que conocer usted? Tiene que conocer su matriz. Y si conoce su matriz, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacar su cáncer. Vamos, vamos ahora con la primogenitura. Vamos a ver si Cristo Jesús conoce la primogenitura. Él, mire, mire qué tanto conoce la primogenitura. Vamos, ahora dice al libro de Marcos. Marcos, Marcos, capítulo 2, verso 25. Mire, 25 y 26. Esto sí, por favor, sígame la lectura. Estamos viendo al punto. Tenemos desde Pascua, tenemos para conocer nuestra primogenitura. Dice, Él les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio de comer a los que estaban con él? ¿Conoce o no la conoce la primogenitura Cristo Jesús? Sí, sí. Conoce la verdadera y conoce la falsa. Ahora usted y yo tenemos que trasladarnos a ver quién era el sumo sacerdote, porque esto es cuestión de primogenitura. ¿Quién era el sumo sacerdote en ese tiempo? No, primera, primera de Samuel, capítulo 22. Capítulo 20, capítulo 22, verso 11. Capítulo 22, verso 11. Desde el verso 11. El rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo, escucha ahora a Ahitob. Y este respondió, heme aquí, mi señor. Continúa. El verso 14. Entonces Ahimelech
Respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en toda tu casa? ¿Acaso comencé yo a consultar a Dios por él hoy? Lejos esté esto de mí. Primera de Samuel 22:16. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Ah? Cristo Jesús conoce al primogénito, pero parece que Cristo Jesús no conoce ni al sacerdote. No sé si le cachó. Repito, Cristo Jesús dice, ¿quién es el sumo sacerdote? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, muy rápido. ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote? ¿Quién era el sumo sacerdote? Pero, pero, pero clarito dice, pues. ¿Quién era el sumo sacerdote? Abiatar, dice. Abiatar, el sumo sacerdote Abiatar. Pero nos vamos a la historia. En primera de Samuel 22. Verá. Primera de Samuel 21, mejor, si no, primera de Samuel 21:1. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y dijo, ¿por qué estás aquí solo? Y David respondió al sacerdote, el rey me ha encomendado a cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío, y te he encomendado yo y he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote David dijo, no hay pan común a mano, pero aquí hay pan consagrado siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Pregunta. Entonces ahora sí vamos. ¿Qué tanta misericordia tuvo el sacerdote de David? Muchísima misericordia. ¿Qué? ¿Qué tanta misericordia tenía David el sacerdote? Ay, sí. Poca misericordia. Poca misericordia. Ah, entonces resulta ser que tan misericordioso Cristo Jesús, ahora sí me entiende la historia, tan misericordioso Cristo Jesús que le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y le cita la historia más horrenda en que usted puede ver la diferencia entre misericordia y sacrificio. ¿Cuántas personas murieron sacrificadas? 89 sacerdotes. ¿Cuántas personas murieron sacrificadas aparte de los sacerdotes? Todo un pueblo llamado Nof. ¿Cuántas personas? ¿Solo mayores? No, desde el menor hasta el mayor. Niños, jóvenes, adultos y todo. ¿Por qué? Porque su casa, escuche, porque su casa es casa de misericordia. Eso dice Cristo Jesús. Yo soy mayor que el templo. Yo quiero misericordia y mi casa es casa de misericordia. Entonces pregunta, ¿quién les mató a todas estas personas? ¿Quién les mató? ¿Quién les mató a estas personas? Una falsa misericordia. A ver, una falsa misericordia. ¿Quién fue el asesino de esa falsa misericordia? ¿Quién fue? Saúl. No, fueron los que no conocen su vientre, los que no conocen su primogenitura, los que no conocen ni siquiera su casa. Porque este sacerdote, ¿cómo se llamaba primeramente? Se llama Ahimelech. Entonces, el primero que ni siquiera conoce la primogenitura se llama Cristo Jesús. ¿Le cachó?
No le cachó. ¿Cómo se llama el sacerdote? Ahimelech. Ahimelech, desde el primer versículo, todo el capítulo, Ahimelech, Ahimelech, Ahimelech. El segundo, el segundo, la segunda parte de la historia que leímos en el capítulo 22, ¿qué dice? Ahimelech, Ahimelech, Ahimelech. Viene Cristo Jesús y le dice el sumo sacerdote era Abiatar. ¿Qué le parece? Entonces, resulta ser que Cristo Jesús no conoce ni al sacerdote, ni, no, ni conoce a la primogenitura. No sé si me entienden. Al contrario, al contrario, al contrario, el que no conoce, los que no conocen y los que no conocemos, los que nunca van a entender, es justo porque este versículo está hablando de primogenitura. ¿Quién era, quién era el primogénito? El primogénito era Abiatar, el hijo de Ahimelech, el sumo sacerdote. Ahora, claro, ahora yo le pregunto, ¿por qué es necesario que conozca su matriz? ¿Por qué es necesario que usted conozca de dónde vino? ¿Por qué es necesario que sepa en dónde está? ¿Por qué es necesario que sepa en qué tiempo está? Entonces, ¿quiénes sabían todo eso? Cristo y los discípulos. ¿En qué tiempo estaban Cristo Jesús? En tiempo de primogenitura y con el primogénito. ¿Ya? Y entonces, si estaban con el primogénito y en tiempo de primogenitura, ¿qué tan vulnerables eran? Así que volvemos a la historia. El desconocimiento de la primogenitura levanta sacerdotes y levanta primogénitos vulnerables. ¿Por qué? Porque en lugar de misericordia, ¿qué están diciendo? Pero ahora no me pregunte a mí, pregúntele a Cristo Jesús. Viene Cristo Jesús y le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y les va a mostrar la historia de la misericordia o la historia del sacrificio. Las dos. Vayan a la historia de David. Miren mi misericordia. Tremenda misericordia. Tremenda misericordia. Pero al mismo tiempo tremendo sacrificio. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? La misericordia de Dios fue levantarle un primogénito. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Levantar un santuario. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Levantar una matriz. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Levantar una mujer. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Traer desde los cielos para que esa, ¿qué haga? Para que esa, para que esa diga alto, alto al sacrificio. Es decir, si usted no conoce la primogenitura y el sacrificio, ¿le van a volar la cabeza? No, ya no le van a volar la cabeza. Simplemente, ¿qué va a pasar? Simplemente va a seguir desconociendo su primogenitura, va a seguir desconociendo su matriz y obviamente y obviamente no va a saber ni de dónde viene. Ya. Y los hijos, ¿qué le van a decir? Los hijos de la casa del Dabar, ¿qué le van a decir? Ahora, este pasaje es importante. Vamos a ver 21, vamos al 21:7. ¿Quién estaba ahí? Sí, primero de Samuel 21. 6 y 7. Mire la misericordia para que usted vea. No, 21:6. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en el lugar retirado. ¿Había misericordia de David? Sí. ¿Había primogenitura de David? Sí. ¿Había misericordia del sacerdote?
¿Cuánto fue la misericordia del sacerdote? Ahora, ¿cuánto fue la primogenitura del sacerdote? Tan baja que escuche, el hijo primogénito, él era el sacerdote. Eso dice Cristo Jesús. Es decir, ese es el problema del sacerdocio. ¿Cuál es el problema del sacerdocio? Todo el problema del sacerdocio está desde tiempo de Elí. Porque ¿quién eran los verdaderos sacerdotes? Los hijos. ¿Y aquí quién era el verdadero sacerdote? Entonces, si el Hijo, porque Cristo Jesús dice, el Hijo era el verdadero sacerdote, entonces el sacerdote no conocía la primogenitura ni conocía al sacerdote. ¿Por qué el sacerdote no conocía la primogenitura? Porque no conocía la misericordia. ¿Por qué no conocía la misericordia? Porque su mujer no conocía la misericordia. ¿Por qué no conocía su mujer, la misericordia de su mujer? Porque su mujer no conocía su primogenitura. Porque la primogenitura y la misericordia resulta ser que se unen a una mujer. ¿Ya? Y si no conocía eso, ¿qué le iba a dar a su esposo? ¿Le iba a dar sacerdote? ¿Cómo le trataba? ¿Le trataba como sacerdote o lo trataba como primogénito? Como primogénito. Vino el primogénito, vino el hijo. ¿Y cómo le trataba al hijo? ¿Como sacerdote o como primogénito? El papá, pregúntele a Cristo, ¿cómo le trataba al Abiatar? ¿Como sacerdote o como primogénito? Entonces, si no conoce la primogenitura, ¿a quién afecta? Al sacerdote, afecta a los hijos. Pregúntele a Cristo Jesús, ¿qué hace Cristo Jesús sin primogénitos? Sin primogénitos, ¿qué hace? No hace nada. No, no exacto, no hace nada. Entonces, Cristo Jesús no tiene problemas. Los que tenemos problemas de misericordia somos nosotros porque Cristo Jesús ya vino. Vino a darle misericordia a quién. Y vino a darle primogenitura a quién. A la que debe conocer la matriz. Ahora mire cuán misericordioso era este hombre. Mire, lea el siguiente pasaje para que vea su misericordia. Versículo 7. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba, ¿cómo? Doeg Edomita, jefe de los pastores de Saúl. ¿Quiere conocer a su sacerdote? Conózcale a su pastor. Le, le presento. ¿Sabe por qué se le conoce al pastor? Por lo mismo. ¿Cómo se le conoce al pastor? ¿Sabe? Exacto. Al pastor se le conoce por las alas. Y si no tiene alas del espíritu, ¿alas de quién tiene? Por las alas de Leviatán. Entonces, ¿quién era el jefe de los pastores? ¿Ah? ¿Y qué hacía ahí en la casa? Pregunta, ¿por qué estaba dentro de la casa? Entonces, en su casa, en su casa, ¿quién está guardadito ahí? La alta misericordia. Y la alta misericordia tiene una cabeza de Leviatán porque el Leviatán tiene un montón de cabezas. ¿Cómo se llama esa cabeza? Esa cabeza se llama Doeg. ¿Y cuál es la característica de Doeg? Que tiene alitas. Porque ahí alguna versión me va a decir, no todas las versiones me va a decir es pastor, no era el jefe de los pastores, era el poderoso. ¿Y por qué era poderoso? Porque esta palabra poderoso se le aplica a quien tiene alitas. Es decir que a, perdón, a Pentecostés, chéverísimo, derrames el Espíritu de Dios. ¿En alas de qué estamos yendo? Entonces, ahora sí, nuevamente pregunta. Ahora pregúntese usted, pregúntese su casa, pregúntese la casa del Lavar. Alto nivel de misericordia. Alto nivel de misericordia. Si tiene un alto nivel de misericordia, ¿quién está guardadito ahí? Tan, tan.
tan misericordioso que mire, ¿cómo se llama? Al David le hace pero sin embargo por misericordia le da. Pregunta, ¿por misericordia o por temor? ¿Por primogenitura y por fruto y por conocimiento de templos, por sacerdocio o por temor? ¿Ya? Y al Doeg, ¿por qué le tiene metido ahí? Ahora pregunta, ¿quién le metió ahí al Doeg? La matriz. Pregunta, ¿quién le metió? Dos. Le metió la mamá y le metió el primogénito. Por supuesto, entonces, ¿cuál era el mejor amigo del Abiatar? Lea la historia del Abiatar. ¿En qué terminó el Abiatar? Amigo, amigo de quién era, amigo de quién era el Abiatar. De, exacto. Y se escapa el Abiatar y se va con David. Por si acaso leerá la historia, pero yo le doy solamente la parte que nos interesa. Se escapa y se va David. Y David, por misericordioso, le coge, le adopta. Pero esa misericordia, ¿cuánto le duró? Le duró años. Le duró hasta que murió David. Y cuando murió David, ¿qué cree? Se aguantó tanto este Abiatar que sacó sus uñas. Porque tarde o temprano, un falso primogénito saca sus uñas. Y con David, como David no pudo con David, ¿en dónde cree que terminó? Abiatar terminó, exacto, terminó expulsado del sacerdocio. O sea, sus alitas que hicieron. Pero bueno, misericordia quiero y no sacrificio. Afuera, eso. Pero la historia no termina ahí. ¿En dónde termina, ¿En dónde termina la historia? Aquí. Vamos a, vamos a Mateo. Mateo. Mire, misericordia quiero y no sacrificio. No hubieras condenado a los inocentes porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Alguien siguió con la historia? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que leímos, lo que pedimos leer en primogenitura? Porque esto no es exclusivo, o mejor dicho, esto se aplica a su casa. ¿Encontró algo en su casa de esa misericordia? ¿Encontró algo en la lectura del pasaje de Mateo 12, del 1 al 8? ¿Encontró algo para que pueda compartirnos con nosotros? ¿Pueda compartir con nosotros? ¿Encontró algo? ¿O encontró solamente misericordia? ¿Encontró primogenitura? ¿Qué encontró al leer esos versículos del 1 al 8? ¿Ha encontrado usted? No, no encontró. ¿Encontró algo? Amén. Si no encontró algo, no importa. Vaya nomás. Usted vaya, usted por las calles o usted, mejor dicho, usted en su casa va a ver eso. Usted en la casa del Dabar va a ver eso. Así que yo que me estoy jugando el puesto. No. Por eso, si usted no conoce su casa, no conoce a los primogénitos. Y si usted no conoce a los primogénitos, no conoce su casa. ¿Y cuánto tiempo necesita para conocer eso? Un mes. Así que, discúlpeme, no conoce su casa. ¿Y qué le va a hacer su casa? Si no conoce eso, ¿qué le va a hacer la casa del Lavar? ¿Qué le va a hacer su pastor? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer si no conocemos esto? ¿Qué le va a hacer eso su pastor? ¿Sabe qué le va a hacer su pastor? Va a inventarse todo para traer la misericordia y hay un montón de misericordios. Pero ¿sabe quién va a venir ahí? Va a venir un Abiatar, va a venir un sacerdote, porque detrás de un sacerdote, o mejor dicho, delante de un sacerdote, ¿quién está? Delante de un sacerdote siempre está un primogénito. Y si no tiene usted un primogénito, ¿quién tiene? Tiene un Abiatar. ¿Quiénes son los primogénitos de la casa del Labán? Los que conocen primogénito y las que conocen primogénito. De lo contrario,
tarde o temprano, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer el harakiri. ¿Y a quién le va a hacer el harakiri? A los hijos. Y, de, y cuando les das a los hijos del harakiri, los hijos van a decir, ¿qué van a decir? Tranquilo, no me preocupo. ¿Sabe qué dicen los hijos? No, no me preocupo porque yo tengo las alitas de mi pana. Sí, porque aquí siempre estuvo, aquí le metí a mi mejor pana. Mi mejor pana se llama Doeg. Y me voy con Doeg. Y encima más que me voy con Doeg, me voy y me meto donde David. ¿Con quién? Con Doeg. ¿A quién se fue llevando a Abiatar? Se comió al sacerdote, se comió a todo un pueblo. Pero ¿a quién le fue llevando? Le fue llevando a Doeg y le metió en David. Entonces, Salomón, imagínese Salomón. ¿Cuál, cuál fue? Escuche, Salomón, ¿cuál fue el peor enemigo de Salomón? Las mujeres de su mamá. ¿Ah? ¿Y si recuerda la historia? ¿Y qué hizo la mamá? Lea la historia con Abiatar. Ah, bueno, me desvié. No termina la historia ahí. Vamos, dice, pasando el de allí entró en la sinagoga de ellos, y aquí un hombre que tenía una mano seca, y para acusarle le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se cae en el hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le saca. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo destruirle. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿En dónde estaba metido el sacrificio? ¿En dónde estaba metido el Doeg? ¿En dónde estaban metidos los fariseos? ¿En dónde? ¿Cuán alto era el nivel? ¿Cuán alto era el nivel de misericordia de ellos? Altísimo. Pero ¿a quién querían sacrificarle? ¿A quién querían matarle? Al Doeg, lo mismo que en David. Y entonces, ¿en dónde está? En el día de reposo, caminando con usted. ¿En dónde estaba? Metida en su santuario, metido en su casa, queriéndole qué? Queriendo que tenga más misericordia, queriendo qué? Queriendo ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no conoce cómo ser primogénito. Así que, así que va y le dice, ¿quién está? ¿Quién está en la casa de Dios? ¿Quién está en la casa de Dios? Una cosa es jugar a la sinagoga, pero ¿quién está en la casa? ¿Quién tiene que estar? ¿Quién está? Ahora vamos del lado de Dios. Yo estoy en la casa. Va Cristo Jesús y le dice, ¿quién está? ¿Quién entró a la sinagoga? ¿Quién entró a la sinagoga? A la sinagoga entró la misericordia. Y si entró la misericordia, ¿quién entró? Entró la matriz, entró la matriz. ¿Y cómo se da cuenta que entró la matriz? Porque el hombre que tiene, ¿qué tiene el hombre? El hombre tiene solo una corderita. ¿Le cachó? ¿De quién está hablando? Está hablando de la primogenitura, está hablando de quién debe conocer la matriz. El hombre tiene una sola corderita. De una mujer. ¿Por qué de una mujer? ¿Por qué de una corderita? Porque a ella vino a mostrarle la primogenitura, a ella vino a mostrarle la matriz, a ella vino a mostrarle la misericordia, a ella vino a mostrarle la primogenitura. Le presento
Usted es la corderita, única corderita. ¿Por qué es única? Porque toda corderita que tiene primogenitura es única. Porque tiene primogenitura y abre la verdadera matriz y saca esa otra matriz. ¿Cuántas corderitas hay en la casa? ¿Y qué hace? ¿Por qué cayó en el hoyo? ¿Qué es caer en el hoyo? ¿Por qué cayó en el hoyo? Porque cayó en otra matriz, pues. No sé si le cacha. Y en lugar de tener una matriz, tiene un pozo hediondo, exacto, que cada mes tiene la facultad de decir, yo tengo una matriz, yo tengo un regazo, o sigo teniendo mi pozo de menstruación. ¿Ya sabe por qué cayó en el pozo? Y ahora esa corderita, ¿qué tiene que hacer? Esa corderita tiene que levantarse como vid. Ahora, ¿por qué tenía la mano seca este hombre? Pregunta, ¿quién tiene la mano seca en la casa del Dabar? ¿Quién tiene la mano seca en su casa? ¿Quién tiene la mano seca en su casa? ¿Quién tiene la mano seca? El que tiene exactamente. El que no puede extender la mano. ¿Y a dónde extiende la mano? Al que le extendió la mano. ¿Y qué le extendió? ¿Le extendió la mano o le extendió su cetro y su vara? Para decirle qué, para que decirle es primogénito, para que decirle eso es lo que tienes que dar a tus hijos, eso es lo que es tu casa, porque cada vez que veas una mano seca, ¿qué estás viendo? Un falso árbol. Un palo seco, un falso árbol. Es un eunuco, exacto, ya le cachó. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué le dijo? Le extendió la mano. ¿Y qué le dijo? Extiende tu mano. Entonces, ¿quién hace eso? Hace eso el que le dice, Talita, Rocío, levántate, levántate. Porque lo que le está diciendo a la corderita no le extendió la mano. Levántate, porque tú eres la que conoces lo que tienes aquí. Tú conoces la matriz, tú conoces de dónde vienes, tú conoces los pozos y extiende. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero la corderita, ¿qué hace? ¿A quién extiende su misericordia? ¿A quién extiende su mano? ¿A quién? Si no sabe, si ni siquiera conoce su matriz, ¿a quién está extendiendo la mano? Ni siquiera a su novio, ¿a quién está extendiendo la mano? Ni siquiera a su hijo, ¿a quién está extendiendo la mano? Ni siquiera a Cristo, ¿a quién está extendiendo la mano? Está extendiendo a la misericordia falsa. ¿Y ahí quién se metió? Se mete Doeg. ¿Y en qué se transforma Doeg? Exacto. Tarde o temprano se transforma en alitas. Así que si usted tiene alitas, pero si usted es primogénito, conozca, conozca su casa, conozca su sacerdocio, conozca a sus primogénitos y levante primogenitura. ¿Qué se hace con la mano? Se extiende, se mece y se recibe. Peso y medida que divide que divide ese sacerdocio, que divide esa casa, que divide. Y va y camina recogiendo. ¿Sí ve? Recogiendo. A ver,
cómo es eso que los discípulos están ahí restregando y comiéndose el grano crudo? ¿Alguien ha hecho eso? Por eso, por eso nadie cree en la Biblia. ¿Cómo va a creer en la Biblia si no conoce la primogenitura? Por eso nosotros, en cambio, tenemos una ley que tiene peso y medida, que nos hace conocernos. ¿A quién tenemos que extenderle la mano? Al, al primogénito. Extienda su mano, porque eso es conocimiento de los santos. Extienda, extienda su mano, extienda su mano y mire la mano extendida de Cristo Jesús. Extienda su mano y mire las manos secas en su casa, en sus hijos. Extienda su mano y mire esa falsa misericordia. Extienda su mano y mire las alas en donde le quieren llevar hasta donde usted ha querido ir. Extienda su mano y mire lo que se ha sacrificado o lo que se sacrificaría. Porque en el nombre de Cristo Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Pero misericordia que levanta un primogénito y primogénito que levanta un lugar y que en el nombre de Cristo Jesús mira, observa porque aún ese Doeg reciba su parte, pero no sea parte de mi casa, no sea parte de mi santuario ni de mi primogenitura, no sea parte, que venga como lo que es un huésped, porque hasta un mi enemigo, hasta un ese enemigo reciba ese pan, porque eso tenía que hacer Doeg, pero no por temor, sino por mi primogenitura, por llevar un peso, por llevar una medida que desde Pascua hoy nos ha hecho mirar nuestras enfermedades, nos ha hecho mirar nuestras falencias, nos ha hecho mirar nuestros problemas, nos ha hecho mirar nuestra propia casa y decir cuánto nos falta por conocernos, cuánto nos falta, porque este fruto, el fruto de este mes, porque si este fruto de este mes se completa, ¿cuánto nos falta por llevar ese fruto a la casa, a tu casa, a tu santuario, y que se derrame ese Espíritu de Dios, no como en Pentecostés, sino en el nombre de Cristo Jesús, en todos los primogénitos que tú nos has dado? Padre, perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos por nuestros sacrificios, los sacrificios de nuestros padres, que en lugar de hacernos del mirar del lugar de donde vinimos y al lugar en donde vamos, nos transformaron en una misericordia que atentó contra la primogenitura y ha producido tantos sacrificios. Libres somos nosotros, libres nuestros hijos, libres por cada día en que tu misericordia busca primogénitos que abran el día, que completen el fruto, que sean esos árboles que edifican y que extienden sus ramas, pero en las alas de tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, repréndele tú, Señor, a Leviatán, haz que sea un juego en tus manos, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito por la vid, bendito por los olivos, que en el nombre de Cristo Jesús, cada mes miran en Doeg, miran en nuestros hijos, miran en sus amistades, miran en nuestra casa, miran en nuestra primogenitura, que por fin te estamos conociendo, por sacarlo, por no empañarlo, por no cubrirlo, sino mostrarlo para que tu peso de gloria
tus alas de tu espíritu, sea tu resplandor en tus hijos y sea sanidad bajo cuyas alas resplandece la luz de Cristo Jesús. Y podemos decir, nos levantamos y resplandecemos porque Él extendió su cetro, porque Él extendió su vara, porque Él nos llamó corderitas, porque nos llamó hijas de ese fuego de la oscuridad que es mejor que el primero, porque las niñas de tus ojos tienen que pasar por el fuego de la oscuridad para ser niñas de tus ojos en medio de todo este mundo de oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús, bendito por tus hijas y bendito por tus hijos, que hoy a tu beca nos has dado un ciclo, pero porque ese ciclo y ese beca nos extienden nuestra mano y nos hacen mecer tu ofrenda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo está? Si se equivocó, o mejor dicho, se equivocó si nosotros estamos predicando de plata. Pero toda la Biblia habla de pesos y medidas. Toda la Biblia. Y hasta el último templo hablará de pesos y medidas. Así que no le estoy, si usted no sabe de pesos y medidas, va a confundir que estoy hablando de plata, pero estamos hablando de saber que ese peso y esa medida está en lo que usted mece. Amén. Así que eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos ayuda a conocernos. Bueno, vamos a presentarnos entonces. Vamos, mujeres, por favor, vamos a presentar su matriz. Va a conocer, recién va a conocer su matriz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tu primogenitura y tu misericordia. Hoy bendecimos nuestra matriz que se hizo para levantar, para llevar y para presentar misericordia y primogenitura. Hoy, Señor, rompemos, hoy nos desligamos de esa deuda con Leviatán que nos ató a nuestros esposos, porque ató al vientre y a la matriz de nuestras madres. Hoy las liberamos, porque lo que estamos conociendo en el nombre de Cristo Jesús sea conocido por nuestros primogénitos y por nuestra verdadera misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy presentamos a nuestros primogénitos. Hoy nos presentamos como madres de esa primogenitura. Nos presentamos ante el primogénito. Nos presentamos ante el sacerdote, ante el sumo sacerdote, al que es mayor que este templo, para en el nombre de Cristo Jesús no presentar una matriz de Leviatán, sino una matriz de misericordia. Y hoy presentamos a nuestros hijos y presentamos el fruto de cada mes para que ese fruto sea maduro, no por una menstruación de una falsa misericordia, sino por unos hijos que llevan tu misericordia y tu primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy levantamos como varones nuestra diestra para que en el nombre de Cristo Jesús esa mano seca, esa de Doeg, esa sea lo que se seque, pero extendemos nuestra mano a tu peso para decir en el nombre de Cristo Jesús, llevamos lo rescatado de nuestra primogenitura
y rescatamos lo primogénito de cada mes, de cada fruto, y rescatamos desde ya nuestros primogénitos, no con 5 ciclos de peso y medida que hunde, sino con 5 ciclos del santuario, que en el nombre de Cristo Jesús siempre nos extenderán a la vid verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Por favor, ya tiene para leer si quiere y para que podamos ver la primogenitura. Tiene para leer a David, la historia que acabamos de leer, la historia de Abiatar, la historia de Doeg, que hasta en Salmos hay. Pero sobre todas las cosas, tiene para que usted día a día extienda su mano. Y esa mano extendida, esa les extienda a sus hijos y al fruto de cada mes. Padre bendecido, que en el nombre de Cristo Jesús nos extendiste tu mano, y al extenderte tu mano nos extendiste tu fruto, nos extendiste tus pesos y nos extendiste tus medidas. Y eso sea el fruto de esta primogenitura, que en el nombre de Cristo Jesús nos hace, Señor, llevar lo que tú en tu primogenitura nos diste. Un santuario, Dios de los cielos, y un lugar en donde todas las plagas y en donde todas las enfermedades, pues en el nombre de Cristo Jesús, esas son las que son transitorias, pero tu casa y tu santuario es lo que hizo desde el principio, varón y hembra. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor hace su rostro y tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia y refleje su luz, sus alas en el nombre de Cristo Jesús y su sanidad, que es nuestra Jerusalén, que es nuestra matriz. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu. Amén. Bendiciones. Un abrazo.